Queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos conduce a un camino profundamente espiritual. Ese camino comienza con la historia del pueblo de Israel, que por su infidelidad fue llevado al exilio en Babilonia. La ciudad santa de Jerusalén fue destruida, el templo, lugar de encuentro con Dios, reducido a escombros. El pueblo se vio obligado a vivir en tierra extraña, lejos de su tradición, de su hogar, de su fe. Y, sin embargo, en medio de esa tragedia, Dios permaneció fiel. Utilizó a un rey extranjero, Ciro de Persia, para permitirle regresar, reconstruir su ciudad y levantar de nuevo el templo. Ese hecho es un signo claro de que el amor de Dios no se limita a fronteras ni prejuicios. Él puede servirse incluso de los caminos más inesperados para abrir la puerta de la salvación. Desde esas ruinas, el pueblo de Israel elevó un cántico que quedó grabado en el Salmo: si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha. No era solo una frase, sino un juramento nacido del corazón: perderlo todo antes que olvidar a Dios, sufrir en la carne antes que renunciar a la fe. Qué imagen tan fuerte eligieron la fidelidad aún en medio del exilio. Y hoy, hermanos, al escuchar este relato, también nosotros descubrimos que vivimos una forma de exilio, no porque nos hayan llevado a otra nación, sino porque en nuestra propia sociedad muchas veces nos sentimos extranjeros. La cultura que nos rodea no siempre acoge el evangelio, muchas veces lo ridiculiza. En medio de ideologías sin Dios, de valores invertidos, el creyente aparece como anticuado, desfasado, incluso extraño. ¿Quién de ustedes no ha escuchado alguna vez: todavía vas a misa, todavía crees en esas cosas? ¿Quién no ha sentido la burla, incluso en la propia familia? Aquí está el más piadoso de todos. Esas palabras hieren, pero también nos recuerdan que la fe siempre será un signo de diferencia. Hoy habitamos un Babilonia moderno, donde los ídolos ya no son de piedra o de madera, sino dinero, poder, fama, placeres pasajeros. Estamos rodeados de tentaciones en cada rincón, en la calle, en las pantallas, en ese pequeño dispositivo que llevamos siempre en el bolsillo. Todo ello puede seducirnos a olvidar nuestra verdadera Jerusalén, a Dios, fuente de la vida. Y justamente en este contexto debemos repetir el juramento del pueblo de Israel: si me olvido de ti, Señor, que se me pegue la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha, perderlo todo antes que perder la fe. Desde ese trasfondo de exilio, la palabra nos lleva a otra verdad proclamada en la carta de San Pablo a los Efesios: ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es don de Dios. Esta es una de las afirmaciones más importantes de toda la Escritura, porque cuántas veces pensamos que podemos salvarnos por nuestras obras, por nuestra inteligencia, por nuestros méritos, pero la realidad es otra. Nadie puede salvarse a sí mismo. Ningún ser humano, por más santo que sea, puede alcanzar el cielo por sus propias fuerzas. La salvación no es una recompensa acumulada, es un regalo gratuito del amor de Dios. Esa certeza nos invita a vivir en humildad. No hay lugar para la soberbia, ni para golpearnos el pecho en vanagloria. Todo es gracia. Y precisamente cuando reconocemos nuestra debilidad, se abre un espacio para que la fuerza de Dios se manifieste. Así como Israel no pudo liberarse del exilio sin la intervención divina, nosotros tampoco podemos liberarnos del pecado sin Cristo. Y el Evangelio de San Juan
nos presenta un encuentro conmovedor. Nicodemo se acerca a Jesús de noche. La oscuridad lo cubría, no solo la de las calles, sino la de su propio corazón. Tenía miedo de ser visto, miedo de perder su posición, miedo al juicio de los demás. Pero en esa oscuridad brilló la luz de Cristo y Jesús le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Estas palabras nos llevan de nuevo a la historia del desierto, cuando el pueblo era mordido por serpientes venenosas. Dios mandó a Moisés levantar una serpiente de bronce en un estandarte, y todo el que la mirara quedaba sano. Ahora esa imagen se cumple en Cristo. Ya no se trata de un animal de bronce, sino del mismo Hijo de Dios, elevado en la cruz, traspasado y entregado para darnos vida. El pecado es el veneno que nos muerde a todos. Nos invade poco a poco, nos paraliza desde dentro y nos lleva a la muerte espiritual. ¿Y cuál es el antídoto? No hay otro: mirar al crucificado, contemplar sus llagas, mirar su costado abierto, dejar que su amor transforme nuestro corazón. La cruz se convierte en el remedio de nuestro veneno, en la fuente de nuestra salvación. Hermanos, ¿cuántas veces sentimos ese veneno en nuestra propia vida, en la ambición, en la soberbia, en la envidia, en los deseos que nos esclavizan? Y cada vez que experimentamos esa mordedura mortal, lo único que debemos hacer es levantar los ojos hacia Cristo y decirle: Señor, sálvame. Una oración breve, una mirada de fe, puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Nicodemo buscó a Jesús en la noche, pero encontró la luz. Y nosotros no tengamos vergüenza de nuestra fe. No ocultemos nuestra identidad de cristianos. No nos dé miedo hacer la señal de la cruz en público. No tengamos reparo en decir que vamos a misa. La fe no es un peso, es un tesoro. La cruz no es derrota, es victoria. Aunque el mundo nos considere extraños, aunque vivamos rodeados de un ambiente hostil, tenemos la certeza de que junto a nosotros camina Cristo, el crucificado que ha vencido la muerte y nos ofrece vida eterna. Que cada uno de nosotros pueda repetir como el salmista: Señor, no permitas que jamás me olvide de ti, y que esa súplica nos sostenga en medio de las pruebas, para que allí donde estemos, en casa, en el trabajo, en la calle, siempre podamos dar testimonio con orgullo de que Cristo es nuestra luz, nuestra vida y nuestra gloria. Y así, sostenidos por esa fe, nos abriremos a seguir recorriendo este camino en el que descubriremos cada vez más la fuerza sanadora de la mirada misericordiosa del Señor. Queridos hermanos y hermanas, continuando el camino junto a Nicodemo, hoy entramos en el corazón del misterio de la salvación. Jesús pronunció una frase que podemos considerar el centro de todo el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esta es una palabra que muchos llaman un versículo bomba, una frase capaz de estallar en el corazón y en la mente, para llenarnos de esperanza y asombro. Esa afirmación no es una definición abstracta, sino la revelación del amor de Dios. Él no amó al mundo con discursos vacíos ni con teorías, sino que lo amó hasta el extremo, entregando a su Hijo único. Ese amor llegó hasta la cruz, hasta la donación total. Y ahí entendemos que la salvación no se obtiene por esfuerzo humano, sino en un encuentro. El encuentro entre la mirada pecadora del hombre
y la mirada misericordiosa de Dios. Imaginen la escena cuando pecamos, solemos bajar la cabeza, escondernos, como Adán y Eva que huyeron en el paraíso. Pero Jesús crucificado levanta sus ojos y busca los nuestros. Y cuando ambas miradas se encuentran, la nuestra llena de culpa y la suya llena de misericordia, ahí ocurre la salvación. No se necesitan muchas palabras ni explicaciones. Basta dejarse mirar por Él para experimentar el perdón y la gracia. En este camino de fe, Jesús nos muestra 3 pasos fundamentales. Primero, la necesidad. Después, la posibilidad. Y finalmente, la incapacidad. Son como 3 peldaños que nos conducen a la puerta de la gracia. Lo primero es reconocer la necesidad de descubrir que soy pecador. Nadie busca un Salvador si no siente que lo necesita. Y sin embargo, en la sociedad actual, muchos creen que no tienen pecado. Consideran normal la mentira, justifican el egoísmo, llaman astucia a la trampa. Han perdido la vergüenza ante el mal. Pero si no hay vergüenza, ¿cómo nacerá el deseo de conversión? Por eso, el primer paso es mirar la verdad de frente y decir, soy pecador. Después viene la posibilidad, la conciencia nos dice que no deberíamos vivir así. Dios ha puesto en cada corazón una voz que nunca se apaga, aunque sea tenue. Esa voz susurra, no has sido creado para esto, estás llamado a algo más grande. La conciencia es la prueba silenciosa de que Dios nunca nos abandona. Only, en lo más profundo, escojamos su presencia. Y el tercer paso es reconocer la incapacidad. Sé que soy pecador, sé que no debo seguir así, pero descubro que no puedo cambiar por mis solas fuerzas. ¿Cuántas veces hemos prometido dejar un vicio y hemos caído de nuevo? ¿Cuántas veces hemos querido vivir en santidad y el deseo nos arrastra? ¿Cuántas veces hemos intentado perdonar y la herida vuelve a cerrarnos el corazón? Entonces reconocemos, soy incapaz. Y justamente allí comienza a actuar la gracia de Dios. Algunos buscan salidas falsas o endurecen el corazón, aceptando el pecado como estilo de vida, o caen en la desesperación, pensando que el hombre es irremediablemente malo. Pero ambos caminos llevan a la muerte. El camino verdadero es abrirse a la gracia y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo soy incapaz, pero tú eres todopoderoso. En ese momento, nuestra impotencia se convierte en espacio para que la fuerza de Dios transforme nuestra vida. Eso fue lo que Nicodemo tuvo que comprender cuando escuchó a Jesús. El Hijo del Hombre será levantado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nicodemo debía aceptar su fragilidad y mirar al crucificado como su única esperanza de salvación. Y nosotros hemos vivido alguna vez esa experiencia, el momento en que se acaban todas las fuerzas, en que no hay soluciones humanas y solo queda gritar, Señor, sálvame. Precisamente en esos instantes, la gracia se derrama con más poder. Es entonces cuando sentimos la mirada de Cristo que no juzga, sino que perdona. No desprecia, sino que levanta. La salvación no es simplemente escapar del castigo eterno. La salvación es una transformación presente, pasar de esclavo a libre, de odiar a amar, de vivir en tinieblas a ser testigo de la luz. Y todo comienza con un encuentro, el encuentro de 2 miradas. Recordemos a Pedro, después de negar a Jesús 3 veces,
Al cantar el gallo, se volvió y se cruzó con la mirada del maestro. Esa mirada no llevaba reproche, solo ternura y compasión. Y fue suficiente para que Pedro rompiera en llanto y empezara una vida nueva. Lo mismo puede suceder con nosotros. Basta un solo cruce de miradas con Cristo para cambiarlo todo. Hermanos, dejemos que esa mirada alcance nuestras heridas más profundas. No escondamos lo que nos duele. Abramos el alma, incluso con nuestros pecados más secretos, y permitamos que Cristo nos mire. Entonces descubriremos que su amor es más grande que nuestras culpas y que su misericordia es más fuerte que nuestras cadenas. Hoy la invitación es sencilla y poderosa. No temas la mirada de Jesús. Levanta los ojos al crucificado. Deja que tu mirada se encuentre con la suya, porque en ese instante comienza la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, después de contemplar el encuentro de dos miradas, la mirada del pecador y la mirada misericordiosa de Cristo, ahora Jesús nos conduce aún más lejos al verdadero significado de la salvación. Muchas veces, cuando escuchamos la palabra salvación, pensamos inmediatamente en librarnos del infierno, en evitar la condenación. Pero Jesús nos enseña que la salvación no se reduce a escapar del castigo, sino que es una transformación profunda. Es convertirnos en verdaderos hermanos, en hijos auténticos del Padre Celestial. La salvación, según el Evangelio, es la obra que Cristo realiza en nosotros para desplegar todas nuestras capacidades humanas, pero no para quedarnos en la autosuficiencia, sino para conducirnos a la fraternidad, al amor que se entrega. Hay muchas personas que desarrollan talentos extraordinarios, que logran un gran despliegue de capacidades y sin embargo terminan siendo animales de corbata, seres egoístas, que utilizan sus dones solo para su propio beneficio. Solo Cristo es capaz de transformar nuestras fuerzas en un poder de amor, para hacernos verdaderamente humanos y profundamente fraternos. Cuando dejamos que Cristo nos salve, cada gesto de fraternidad se convierte en un acto salvífico, una palabra de consuelo, un vaso de agua al sediento, una sonrisa compartida, una mano extendida. Todo ello adquiere valor eterno, porque es Cristo mismo actuando en nosotros. La salvación no es un ideal lejano, sino un cambio concreto en lo cotidiano, cuando comenzamos a ver al otro como hermano y cada gesto de amor se convierte en semilla del reino. La salvación también significa ser liberados del propio ego. Ese yo encerrado en sí mismo es la cadena más pesada. Pensamos a veces que el enemigo está afuera, pero el enemigo más peligroso suele estar dentro de nuestro orgullo, nuestro egoísmo, la obsesión por uno mismo. Jesús viene a salvarnos de nosotros mismos, a romper el círculo cerrado de nuestro yo, a liberarnos de esa idea de que lo único importante en el mundo son mis problemas, mis intereses, mis planes. Un profesor decía una vez: lo más importante es pedir a Dios que nos salve de nosotros mismos. Y tenía razón. Cristo es el único que puede sacarnos de esa cárcel interior. Él lo vivió de manera absoluta, no buscó su propia gloria, no se aferró a su vida, sino que la entregó toda para nuestra salvación. En la cruz encontramos el ejemplo perfecto de alguien totalmente descentralizado de sí mismo, que solo pensó en nosotros. La salvación que Cristo ofrece es precisamente esa invitación: sal de ti mismo, abre tu vida, vive para tus hermanos. En la medida en que dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir para los demás,
En esa misma medida experimentamos la verdadera salvación. Jesús también nos libra de la parálisis. Hay muchos que viven, pero están muertos por dentro, corazones inertes, almas inmovilizadas por el miedo, escondidas en un capullo tibio de egoísmo y comodidad. Ese capullo parece seguro, pero es una prisión. Cristo llega a ese encierro y nos dice: despierta, levántate, sal de ahí. No hay nada más triste que pasar una vida entera paralizados, sin dar fruto, sin amar, creyendo que vivimos cuando en realidad estamos muriendo lentamente. Pero Cristo no nos deja morir así. Él rompe nuestro capullo, nos da aliento nuevo, nos infunde la fuerza de su resurrección. La salvación también es salir de las tinieblas. Mientras no nos conectemos con Cristo, seguimos en oscuridad. Él es la única luz. Esa luz está siempre disponible, pero si no nos unimos a Él, permanecemos en la noche. Es como una lámpara que tiene todo para iluminar, pero si no se conecta a la corriente, permanece apagada. Muchos se quejan: no veo la luz, no tengo esperanza. Y la verdad es que lo único necesario es unirse a Cristo, enchufarse a la fuente. Y entonces la luz estalla y las tinieblas desaparecen. Hermanos, este es el verdadero sentido de la salvación. No esperar simplemente al final de la vida para escapar del infierno, sino dejarse salvar hoy de la esclavitud del egoísmo, de la oscuridad, de la parálisis, de uno mismo. Es convertirse en una criatura nueva, un ser libre, fraterno, luminoso. Si hoy alguno de ustedes siente que está atrapado en el capullo del miedo, del pecado, de un hábito que lo domina, escuche la voz de Cristo: sal de ahí. Si alguien se siente rodeado por la oscuridad, únase a Él, que es la luz. Si alguien siente que su corazón está encerrado en sí mismo, deje que el Señor lo saque de esa cárcel interior para amar más. En esos pasos concretos se hace realidad la salvación. Y cuando vivimos así, nuestra vida entera se convierte en testimonio. Cristo es el Salvador. No solo porque nos libra del castigo, sino porque nos transforma desde dentro, haciéndonos hermanos, convirtiéndonos en luz, haciéndonos testigos de su amor. Queridos hermanos y hermanas, este camino de la palabra nos ha llevado desde el exilio de Israel, pasando por el encuentro de miradas en la cruz, hasta descubrir la plenitud de la salvación. Todo nos lleva al mismo punto. Cristo es el centro, la vida, la luz, la libertad. Él es quien nos salva de nosotros mismos y nos hace nuevos. Dejémonos alcanzar por Él y entonces sabremos lo que significa ser hijos libres, hermanos unidos, luces que iluminan el mundo. Hagamos nuestra esta oración final. Señor Jesús, sálvame de mí mismo, líbrame del egoísmo, de las tinieblas, de las cadenas invisibles. Hazme, hermano, testigo de la luz, discípulo fiel de tu amor. Y al orar así, estamos seguros de que el Espíritu Santo actuará para que cada día nuestra vida sea una historia viva de salvación.